Capítulo 14. Su espalda parecía abarcarlo todo, capaz de soportar la carga más pesada como cualquier otro. Un hombre que una vez había hecho la guerra por el bien de los demás. Tipo compasivo. Aquel a quien solo le importaba la protección y el sustento de todos los seres de la creación. Un individuo que simplemente hubiera preferido adorar a sus hijos por encima de cualquier otra cosa. Desafortunadamente, ese hombre pronto desaparecería del mundo, y con él, las hostilidades solo se intensificarían. Rabia. Enfado. Y resentimiento. La guerra engendra odio. El odio genera animosidad. Sin embargo, el hombre se había puesto la corona de frágiles espinas y lo había soportado todo. El hombre sabía lo que implicaría su muerte, ya que yacía maltratado, magullado y moribundo. No temía a la muerte, ni resentía a los enemigos que lo llevaron a tal estado. Más bien, en ese momento, estaba amargamente cansado y deprimido. Por todos los enemigos que había matado. Por toda la sangre que ha sido derramada. E incluso el tenue equilibrio que había creado para limitar las bajas. Todo fue en vano, ya que se desvanecería con su partida sabiendo el dolor que sus hijos e hijas sufrirían como resultado. No podía simplemente morir. No podía dejar la guerra como estaba. Y así, se arriesgaría con el único objeto que se manifestó como resultado de su confrontación anterior. Pidió un grial. El catalizador de deshacer. Los pasos de Shirou resonaron en los oídos de los que estaban delante de él, que se quedaron quietos y aparentemente en estado de shock. Con el rostro pálido y las mejillas hundidas, incluso ella podía escuchar el sonido de sus corazones latiendo locamente dentro de sus pechos mientras retrocedían ante su avance. Irina y Asia no eran diferentes de ellas, arraigadas en su lugar. Pero las expresiones de sus rostros contrastaban con las del resto. Enrojecido y lleno de reverencia. Aunque, ella supuso que ella era la misma. En Dios oramos, ella e Irina bajaron la cabeza y se arrodillaron. La Santa Cruz, el estandarte de batalla de la Santa Facción de la Gran Guerra. Era un estandarte reservado solo para la élite de las fuerzas del cielo dirigidas por el mismo Dios. Porque fue la misma cruz en la que Jesús tomó los pecados del mundo. Nadie debería poder emplearlo, pero Dios, porque era un elemento que hablaba de la ideología que llevó en la guerra. El que sufriría las cargas del mundo por el bien de todos. El significado de eso solo no era algo que pudiera ser reconocido por una mera oración. Demonios, incluso consideró dejar todo lo demás a un lado e inclinarse sobre sus rodillas en una demostración de piedad. En lo que a ella respectaba, sería un honor que sus compañeros nunca esperarían alcanzar. Porque el surgimiento de la Santa Cruz fue tan raro como que Dios nunca participó activamente en la batalla. A pesar de la situación en la que se encontraba, no pudo evitar sentir una punzada de diversión cuando notó que la seriedad en la tez de Shirou se relajaba solo con las acciones de ella e Irina. Ya podía imaginarse la incomodidad de haberse arrodillado, como podía decir que Irina realmente estaba contemplando hacer. Los ojos de Irina la miraron recatadamente en busca de confirmación. Ella le ahorraría a Shirou ese problema. Como si hubiera una parte de ella que deseaba ver qué tipo de reacción haría él, sabía que no era el momento ni el lugar. Cocabiel todavía estaba arraigado por el impacto de todo. Después de todo, la Santa Cruz nunca había conocido la derrota en el campo de batalla, convirtiéndose en una leyenda que envió pavor a los corazones de los ángeles caídos y los demonios por igual. Sin embargo, se dio cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que este líder de los ángeles caídos se recuperara. Las cosas eran diferentes de entonces y ahora. Por lo que le dijo su madre, no fueron solo los demonios y los ángeles caídos los que sufrieron mucho en la gran guerra entre facciones. Los ángeles también lo habían hecho. Mirando esa imagen del legendario estandarte de batalla, una vez más se perdió en ella. No solo no desapareció, sino que su presencia solo se hizo más prominente. En cuyo caso, lo único que la inquietaba era el olvido del patán que lo estaba exhibiendo. Una posición tan honorable y envidiosa de llevar la cruz estaba siendo completamente ignorada. Zenobia, Irina. Shirou lo intentó de nuevo, aparentemente haciendo todo lo posible para mantener su paciencia con su comportamiento. Sus cejas se torcieron y una sonrisa tensa apareció en sus labios cuando un pensamiento ausente de derrotar a este pagano apareció en su mente, pero fue rápidamente descartado. La seriedad en los ojos de Shirou finalmente sacó a todos de su estupor. Señor Emilia, Sona fue la primera en hablar usando el tiempo limitado que tenía antes de que Cocabiel se recuperara.
¿Qué tan seguro estás de ganar? Esta era la pregunta a la que todos querían respuesta. Con la entrada que había hecho Shirou, por la forma en que todos lo miraban ahora, se había convertido en el líder de facto. En el que todos confiaban. Y basado en la resolución en el rostro de Shirou, él también lo sabía. Shirou se quedó en silencio. La Santa Cruz en su espalda comenzó a crujir y doblarse cuando la luz divina comenzó a caer sobre los ángeles caídos y por todo Kuo. Un mundo estelar de brillantez. No estoy seguro, dijo Shirou mientras comenzaba a caminar hacia el enemigo. Pero puedo prometer que ninguno de ustedes morirá aquí hoy. ¿Y tú? La mirada de Shirou se posó en Cocabiel, cuya mano estaba extendida con una masa de energía luminosa en sus palmas. No se dijeron más palabras cuando el ataque lo suficientemente grande como para acabar con la totalidad de Kuo voló hacia él. Ondas de choque dejadas a su paso. El metal se dobló y se hizo añicos, asaltado por una fuerza abrasadora equivalente a la del sol que abrasaba el suelo, haciéndolo burbujear y chisporrotear. El vidrio se derritió en charcos opacos de líquido, goteando y calentando aún más el aire. Cocabiel, ángel caído y la estrella de la mañana del cielo. Con su voluntad, el mundo ardió. Con su pensamiento, perecieron ejércitos del más fuerte de los reyes. La vanguardia original de los cielos, la primera en enfrentarse al enemigo antes de la llegada del ángel de la guerra. Entrecerrando los ojos, Shirou extendió una mano. Devastador de ejércitos. Y aquel cuyo poder podría convertir la tierra en un mar de luz abrasadora. Ninguno capaz de evitar su calor. Sin embargo, ángel poderoso, la montaña del Sinaí nunca se ha quemado. Y esta espada divina tampoco lo hará. Unir un camino hacia un nuevo amanecer. Un rayo de esperanza. Y Galima. Una mano se apretó mientras caía hacia adelante en un movimiento oscilante. El poder sagrado y mágico explotó de Shirou en una violenta tormenta. La aparición de una sombra gigantesca que casi detiene los corazones de los presentes. Algunos incluso boquiabiertos de puro asombro o horror. Y Galima. Una construcción de los dioses. Se dice que la hoja de derribo de montañas atravesó las legendarias 1000 montañas. Solo por su tamaño lo permitió. Capas y capas de acero grueso apiladas unas sobre otras de tal manera que un humano parado sobre ellas no sería más que una hormiga. La base y el pomo estaban tallados con piedra negra dentada, una inscripción de un idioma antiguo indistinguible. Su ropa revoloteó hacia arriba, la fuerza de atracción generada por el enorme tamaño de Igalima efectuó la gravedad del espacio mismo. Como fuego a una placa de acero, la bola de fuego de luz fue sofocada por la caída de la espada. Quemaduras negruzcas estropearon su superficie, pequeñas volutas de vapor salían de los lados. Los ángeles caídos que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados debajo de él fueron aplastados hasta el punto de que incluso la sangre se desintegró por el impacto. Los ángeles caídos que una vez habían sido numerosos ya se habían reducido a casi la mitad perdida aplastada por la espada que derriba la montaña. Se había abierto un camino. Al igual que la división del Mar Rojo, los ángeles caídos estaban arraigados en su lugar a ambos lados, y al frente estaba Cocabiel, cuyas facciones se habían vuelto increíblemente tensas. De todos los presentes, parecía que solo Shirou podía enfrentarse al líder de los ángeles caídos. Espera aquí, dijo Shirou mientras avanzaba sobre Igalima paso a paso. A un lado cerca de Kiba, la grava y la tierra estallaron en una columna de polvo cuando un rayo de luz de espada apareció atravesando el cielo. Shirou levantó una mano, el pomo de una espada aterrizó dentro de ella. La espada de la victoria prometida. Las piezas de Excalibur que habían sido robadas por Valper terminaron en posesión de Shirou. Poco después, Valper miró distraídamente mientras esas piezas se derretían en líquido y se fusionaban sobre una espada y una vaina atada al costado de Shirou. 6 sellos más aparecieron sobre esa espada envainada, y el aura sagrada de la misma aumentó exponencialmente. Las palomas parecían cobrar vida sobre la Santa Cruz que aún flotaba sobre la espalda de Shirou. Posados en lo alto de los extremos sobresalientes, parecían cantar por un mañana brillante. Y con eso, Shirou asintió antes de desaparecer en un repentino estallido de velocidad a lo largo de Igalima, levantando una tormenta de escombros y dejando atrás a todos los demás. Construcción de divina, balbuceó Valper con incredulidad después de que sus ojos ya no pudieran ver la espada envainada en el costado de Shirou, y luego una vez más miró fijamente a esta monstruosidad de espada. ¿Qué clase de humano es ese? Valper se alejó de su posición en el suelo.
Nadie lo detuvo. Ella misma todavía estaba atrapada en un estupor como todos los demás. Él no sabe si puede ganar, dijo, estás bromeando. Issei gritó con incredulidad. Él saca un maldito rascacielos de espada, derrota a más de la mitad de ellos solo, y todavía dice que no puede ganar. Por cierto. Incluso ahora todavía podía recordar su última imagen antes de que despegara. El que estuvo solo cargando la cruz con la espada de la victoria prometida a su lado. Parecía ser un guerrero imbatible cuya derrota parecía imposible. Eran momentos como ahora en los que se preguntaba si alguna vez lo alcanzaría, incluso con las espadas sagradas a su lado. Hubo un silencio mientras todos, sin saberlo, miraban las expresiones de shock de los demás. Ria se aclaró la garganta para calmar a Issei, pero no fue convincente ya que la pantalla de ahora solo solidificó el sentimiento insondable que sentía por Shirou. Fue Sona quien terminó arreglando las cosas primero. Independientemente del tipo de humano que sea, ¿crees que aceptaría un par? Sona tosió en sus manos cuando notó las miradas que estaba recibiendo, y sabiamente decidió dejar el asunto por el momento. Independientemente de lo que Shirou haya dicho sobre obtener la victoria, ya le envié un mensaje a mi hermana y al señor Lucifer. Sona se ajustó las gafas con un dedo. Sin embargo, lo que es más importante, voy a tener que molestarte con un favor, Rías, continuó Sona. La barrera alrededor de la Academia Kuo no durará mucho con la cantidad de energía que se emite desde adentro incluso con mi intervención adicional. Ya tengo a Sagi y al resto de mi nobleza fortificándola, pero me temo que todavía lo hará. No hace falta decir que el resultado de la caída de la barrera no será un buen augurio para los humanos que viven afuera. ¿Puedes sentirlo, no? Sona continuó. La presión que emite esta construcción divina, y Galima, la expresión de Sona se volvió curiosa cuando pronunció el nombre de la construcción divina, pero era una mujer prudente y ocultaba bien sus intereses. No solo eso, sino que si Shirou pelea con Cocabiel, entonces hay aún más razones para fortalecerlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Rías asintió. No podemos permitir que esta batalla se extienda por nuestro territorio y dañe a los inocentes, ¿a qué no? Estoy en ello, presidente, dijo Akeno antes de pasar al lado de Sona. Yo mismo vendría, pero estoy preocupada por ciertas cosas y necesito quedarme, se disculpó Rías. Sona concedió mientras lanzaba una mirada discreta hacia Kiba. Incluso con la increíble exhibición de Shirou, Kiba apenas se había desconcertado. Todavía aturdido por cuando ese espectro infantil había aparecido ante él. Akeno debería ser suficiente. Sona fue decisiva, tomó a Akeno y se apresuró hacia la formación de hechizos de la barrera alrededor de Kuo. ¿Qué debemos hacer? Irina le preguntó tan pronto como Sona se fue. Realmente no tenía mucha respuesta para eso mientras miraba a Shirou, quien se había convertido en el punto focal de ataque para todos los ángeles caídos. Los brotes de luz y energía continuaban en espiral hacia afuera, terminando en explosiones que resonaban en la distancia. Para ser honesta consigo misma. Lo que realmente quería hacer era ayudar a Shirou, pero sabía que hacerlo podría obstaculizarlo en esa multitud de enemigos. Miró a Igalima, imaginándose a sí misma corriendo por su longitud para alcanzar directamente a Cocabiel y los otros caídos. Sin embargo, inesperadamente, fue debido a esta acción que notó que un regimiento de ángeles caídos se acercaba a ellos. Enemigos. Advirtió a Rías y al resto antes de agarrar sus espadas. Rías y los demás se tensaron visiblemente, pero en lo que se centró más fue en el hecho de que Kiba no había reaccionado. Parecería que lo que sea que lo había afectado antes todavía lo estaba afectando ahora. Pensando en cómo Kiba había trabajado con ella durante un tiempo, no podía simplemente abandonar a un camarada, incluso si esa camaradería era solo temporal. Irina hizo un gesto hacia su compañero, y los dos rápidamente se pusieron a la defensiva con Rías, Asia y con Echo frente a Kiba. ¿Ustedes dos? Rías murmuró. Se sentía rara ayudando a un demonio, pero tal vez esta situación lo requería. Las cosas ya se habían intensificado desde simplemente infringir los límites del territorio del diablo para realizar una búsqueda, hasta el posible estallido de una nueva guerra. No nos guste, Rías tenía que ser defendida, pero al menos entre los demonios, Rías era descendiente. TCH gruñó ella. Nosotros nos encargaremos de los del frente. Y curaré a los heridos, dijo Asia. Irina mostró su reconocimiento preparando su propia espada.
Entonces brindaremos apoyo, dijo Rías antes de asentir a Koneko para ayudar a enfrentarse a los enemigos. Mientras tanto, Valper había aprovechado la oportunidad para correr hacia los ángeles caídos que se acercaban, refugiándose allí. Esos ángeles caídos le dieron una mirada a Valper, pero aparte de eso, su objetivo principal parecía fijarse en ella e Irina. Ustedes dos vendrán con nosotros, dijo uno de los ángeles caídos en un tono áspero. A partir de entonces, otro ángel caído miró a Rías y su grupo. Y ellos dos, agregaron los ángeles caídos. Sus ojos se abrieron cuando pronto se dio cuenta de las intenciones del enemigo. Basado únicamente en la cantidad de ángeles caídos que Shirou estaba derrotando, incluso ella podía sentir la preocupación de los ángeles caídos. En cuyo caso, ¿por qué de repente arrastrarían a Irina, a ella misma, a Rías y a los demás al conflicto? Seguramente fue para usarlo contra Shirou. Sobre mi cadáver, dijo Zenobia claramente, cuadrando los hombros para colocar más fuerza en sus brazos. Entonces que así sea, dijo el ángel caído apareciendo a su lado. Este ángel caído era obviamente el más fuerte del grupo, ya que poseía 4 pares de alas, lo que la convertía en una caída de 8 alas. La experiencia nacida de la cruz dimensional aceleró sus instintos. Sus manos apuñalaron rápidamente hacia adelante con Durandal incluso mientras inclinaba su cuerpo hacia atrás para esquivar. Durandal se encontró con la espada de luz del ángel caído y se alojó en ella, lo que obligó a los caídos a descartarla cuando el caído luego estalló con un rayo de luz. Desafortunadamente, Durandal X frustraría los planes del ángel caído. Más aún cuando estaba acompañado por un pequeño puño que llevaba guantes de combate con huellas de patas. Prestando más atención al acercamiento de Durandal X, el ángel caído fue inmediatamente tomado por sorpresa cuando la fuerza de ese pequeño puño la impulsó hacia atrás varios metros cayendo contra el suelo. HMPH, resopló Koneko mientras pretendía quitarse la suciedad de las manos. Mientras tanto, Issei, que no estaba muy lejos, estaba tratando de quitarse la marca de un pie de la cara mientras farfullaba de indignación. Enfurecida, el ángel caído de 8 alas estaba a punto de atacar de nuevo, solo para sentir un dolor punzante en su costado debido a una bola de destrucción que devoró una de sus alas. Perra. Ella maldijo a Rías. Poco después, el ángel caído flotó de regreso con el resto de los ángeles caídos que había traído consigo, habiéndose avergonzado lo suficiente. Atacar juntos, ordenó el ángel caído. Simplemente asintiendo, todos los ángeles caídos atacaron a la vez. Lanzas de luz arrojaron el suelo como flechas. Suciedad y mugre explotando por todas partes y dejando solo suelo agrietado. Sin embargo, en este suelo agrietado, Zenobia, Irina y Koneko se coordinaron para esquivar o parar mientras Issei movía al lado de Rías para impartir su habilidad de regalo. Una habilidad que le permitió a Issei transferir su poder potenciado. Esto no nos lleva a ninguna parte, se quejó Zenobia. Entonces ataca, dijo Koneko con calma mientras esquivaba a la izquierda. ¿Y cómo supones que hacemos eso? Preguntó Irina, pero sintió una sensación de pavor cuando los ojos de Koneko se posaron en ella. Por lo tanto, terminó escondiéndose detrás de Zenobia. Interrogación de cierre. Zenobia le devolvió la mirada a Koneko y, al momento siguiente, estaba volando por el cielo mientras Irina miraba fijamente antes de tragar. Estoy bien defendiendo, Irina expresó inmediatamente antes de que Koneko pudiera poner sus manos sobre ella. En cuanto a Zenobia, aunque al principio estaba sorprendida, aún así logró aprovechar la oportunidad. La luz de la espada apareció sobre Durandal y Durandal X, expandiendo el alcance de las espadas varias veces mientras giraba en arcos que hirieron a muchos ángeles caídos. El poder de Durandal era tal que podía atravesar las armas incluso de los ángeles de 6 alas, y mucho menos de los numerosos ángeles caídos de 4 alas que estaba atacando actualmente. Cuando el ángel caído de 8 alas vio esto, el ángel caído se enfureció completamente. Más aún cuando aún podía sentir el dolor de perder un ala. El ángel caído de 8 alas volvió su mirada hacia sus camaradas y llegó a un acuerdo. Enfurecidos por la resistencia y la muerte de los suyos, los ángeles caídos parecieron llegar a un consenso mientras sus auras brillaban con un brillo vengativo. Morir. Todos gritaron. Zenobia sonrió con desdén. Las flechas de luz que los ángeles caídos habían apuntado hacia ella, Irina, Issei y Koneko no estaban lo suficientemente cerca como para golpear. Aunque es cierto que estaban solo un par de pulgadas.
Sin embargo, ella, Irina, Issei y Koneko solo se dieron cuenta de su error cuando Rias gritó detrás de ellos. Kiba. Rias gritó de pánico, pero no había nada que pudiera hacer mientras las flechas de luz navegaban rápidamente en un curso de colisión hacia Kiba. Habiendo estado enojados, los ángeles caídos habían decidido desahogar su frustración matando al caballero estacionario. Después de todo, los ángeles caídos no necesariamente necesitaban que todas las personas presentes actuaran como rehenes. Sin embargo, el pánico en la voz de Rias fue suficiente para devolverle el sentido a Kiba. Finalmente, de su estupor, fue solo para ver el ataque combinado de los ángeles caídos convergiendo sobre él. El tiempo pareció ralentizarse, los segundos pasaron como minutos, pero incluso mientras la mente de Kiba corría, apenas había nada que pudiera hacer. Su fuerza más fuerte siempre había sido su velocidad, pero actualmente, incluso eso equivaldría a nada cuando el ataque ya estaba frente a él. Debería haber actuado antes, pero cada vez que Kiba cerraba los ojos, podía imaginarse la imagen de la niña. Ella había sido la más joven de todos ellos en el proyecto Espada Sagrada y, al final, seguía siendo la que había soportado más por su bien. Sonriendo a los pozos de la desesperación. Una rosa en un páramo. E incluso en la muerte, había sido ella para aparecer una vez más en su momento de debilidad. Era como siempre lo había hecho. Después de cada experimento de tortura, siempre había sido ella quien lo saludaba a él y a los demás con una ternura y madurez que no debería haber aparecido en una niña de su edad. Sin embargo, ella murió, sin saberlo, envenenada hasta morir donde ella y los demás habían esperado al amigo que nunca regresaría. El único para vivir. Maldición. La culpa lo estaba carcomiendo incluso ahora. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, lo vio una vez más justo después del ataque entrante. La Santa Cruz, alta e inflexible, el símbolo al que una vez le había rezado en numerosas ocasiones. Lo único que era constante en su vida y en la de todos los demás dentro de ese cruel proyecto. Pero sus oraciones nunca fueron respondidas ni siquiera hasta el final. Mirándolo ahora, la humedad se acumuló en sus ojos mientras inclinaba la cabeza con resignación. Señor, ¿por qué me has abandonado? El sonido de los gritos de Rias y Koneko. El sonido de todo parecía volverse sordo cuando los ataques de los ángeles caídos estaban a solo unos centímetros de golpearlo. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, era un escudo de estrellas resplandecientes unidas por una voluntad compartida de proteger. Somos amigos, hermanos y hermanas. Figuras etéreas aparecieron una por una, con las manos entrelazadas y los dedos entrelazados. Has sufrido por nosotros. El poder del ataque de los ángeles caídos disminuyó. La fuerza de su luz se transfirió a un flujo constante de energía que se fusionó en un orbe claro que se desvaneció en el cuerpo de Kiba. Y por eso, solo podemos ofrecer nuestro agradecimiento. Pero no sufras más por nosotros. Un paso tambaleante, luego otro, los hombros de Kiba parecieron hundirse mientras lloraba. Demonio o humano, no importaba lo que fuera Kiba. Por el momento, todo lo que se podía ver era un individuo sumido en el arrepentimiento y las dudas. Ese bebé llorón de entonces nunca tuvo la intención de convertirse en el hombre que eres ahora. Ya has hecho suficiente. Coraje. Corazón. Y la esperanza. Las emociones que le permitieron a uno perseverar contra viento y marea, ahora parecían brillar en su máxima expresión, capturado dentro del deseo sincero de aquellos que simplemente habían buscado una vida mejor. A partir de hoy, nos toca a nosotros luchar por ti. Llegar desde el odio. Las manos que estaban unidas con fuerza, se abrieron. Nuestra luz en la oscuridad. Esas espadas empuñadas en las manos de Kiba cayeron y repiquetearon contra el suelo. Olvidado cuando otro comenzó a manifestarse, agarrado entre manos temblorosas. Kakiba tú. Las palabras que Rias estaba a punto de decir quedaron atrapadas en su garganta, sus ojos se abrieron como platos por lo que estaba sintiendo. Atributo sagrado. La energía de los cielos. Sonriendo por última vez, los espectros se reunieron alrededor de Kiba. Cuerpos desvaneciéndose en el éter. Un rastro de polvo de estrellas que se arremolinaba en una tormenta que se disipó dentro del pecho de Kiba. Auge. Un pilar de energía sagrada teñida con rastros de oscuridad se extendía hacia el cielo, generando vientos que obligaban a retroceder tanto al enemigo como al aliado. Rias hizo una mueca mientras levantaba un brazo para protegerse los ojos.
Ella misma no era mejor, enraizándose en su lugar usando sus espadas como palanca contra el suelo al igual que Irina. Con las manos temblando por el agotamiento, casi pierde su agarre cuando una segunda ola de viento estalló en la dirección de Kiva. Con los ojos llorosos, apenas podía distinguir la figura de Rías cuando fue lanzada hacia atrás, sin tener nada que la sostuviera. Afortunadamente, Koneko la atrapó, quien había estado parada cerca de Rías desde el principio en caso de que algo saliera mal. Cuando los vientos amainaron y el mundo se quedó inmóvil, arcos de energía teñida de púrpura golpearon el suelo en forma de relámpagos como zarcillos que proliferaron en el aire. Los ángulos caídos más cercanos cayeron al suelo en masa, sus cuerpos aún sufrían espasmos por el ataque que los había afectado. Sin embargo, fue difícil prestar atención a eso en comparación con la sorpresa de ver lo que estaba firmemente agarrado en las manos de Kiva. Una espada de atributo santo y demoníaco. Elegante, obsidiana y teñido con acero de color marfil brillante, contrastaba con los elementos opuestos. Se había creado una espada sagrada demoníaca. Eso no es posible. Valper exclamó, expresando los pensamientos de todos los presentes. A no ser que dos poderes opuestos no deben mezclarse. El ejemplo más básico es el fuego y el agua. Cuando uno se mezcla con el otro, el único resultado inevitablemente debe ser la destrucción mutua. El fuego no puede existir en presencia del agua como la luz no puede mezclarse con propiedades demoníacas. Se basaba en las leyes del mundo. Las mismas reglas que se aplican a todas las propiedades fundamentales de la materia y el pensamiento. Algo que nunca podría ser violado para mantener el orden. Era un equilibrador. Un término necesario para describir la naturaleza volátil de mantener separados los dos atributos opuestos. Los humanos lo llamaron física y las ciencias, pero lo sobrenatural se refirió a él como el sistema de Dios. Porque la fusión de dos elementos opuestos conduce a un aumento exponencial de la inestabilidad y el poder explosivo. Sin embargo, si los dos elementos se mantuvieran estables de alguna manera, entonces su fuerza y durabilidad serían algo inimaginable. Y ahora mismo, ante sus propios ojos, ahí estaba. Elementos opuestos de lo sagrado y lo demoníaco mantenidos en estabilidad. Esto estuvo mal. Ya sentía que algo estaba mal cuando la luz que entró en el cuerpo de Kiva no lo lastimó a pesar de su constitución de demonio, pero ahora, la evidencia parecía apuntar a una sola conclusión. Los 4 grandes Satanás habían perecido, y ni siquiera Dios mismo era mejor. Las palabras que había pensado rotundamente dichas en broma de repente surgieron para atormentar su mente, su confianza en sus propias creencias se desvanecía. Antes, cuando se planteó este asunto, Shirou había llegado con la Santa Cruz, por lo que se le olvidó por completo. Ahora, sin embargo, era difícil no pensar en ello cuando se trataba de su razón para luchar. De repente, una risa llenó el área. Por supuesto. Eso lo explica. Valper habló histérico. El sistema de Dios fue creado en conjunto con las reglas de la creación. Un limitador para equilibrar la balanza y reducir el conflicto y la muerte. Valper tragó, su manzana de Adán subiendo y bajando mientras sudaba. Sin embargo, un sistema de este tipo que abarca la totalidad del mundo no es tan fácil de mantener, sin embargo, aún puede funcionar bajo el control de otro. Pero se ha creado una espada de atributo santo y demoníaco. Lo que significa decir que la eficiencia del sistema ha disminuido. Esto debería ser imposible ya que el creador tendría una comprensión completa del sistema creado. Por lo tanto, el usuario no es el original. Esta línea de pensamiento fue la más llamativa, simplemente por la única pregunta, ¿quién fue el original? No era nadie más que Dios mismo. En cuyo caso, eso significaría que, Dios estaba muerto. Sus piernas comenzaron a temblar cuando casi perdió el equilibrio. Era como si una espada hubiera atravesado directamente su pecho, causando que finalmente cayera en la desesperación. ¿Por qué luchó ella? ¿A quién dedicó su devoción y servidumbre? Era para el Creador de milagros, el que llevaría al pueblo a la salvación. Y ahora, entendiendo que este hombre puede que ya no haya existido en toda su vida, fue un golpe que difícilmente pudo soportar. Más fuerte que el más devastador de los ataques. Este fue un golpe a sus creencias e ideales que los hizo añicos por completo. Después de todo, significaría que todo lo que había hecho y buscado era solo una mentira. Se sentía vacía y en el punto más bajo de su vida.
Incluso el calor proveniente de Durandal difícilmente pudo aplacarla y, al final, solo pudo mirar fijamente mientras Valper se reía locamente. Si no fuera porque Irina se abrió camino para apoyarla, entonces es probable que hubiera sido ensartada por una espada de luz proveniente de un ángel caído. Zenobia. Irina sacudió los hombros. Que es un error, no puede estar bien. Así que, olvídate de eso, instó. Sin embargo, ella misma no era estúpida. La teoría de Valper era sólida. No hubo errores en él. Por lo tanto, había una alta probabilidad en su credibilidad. Se volvió hacia Irina, con los ojos bajos. Irina, ¿por qué luchamos? Su cabello ensombreció sus ojos, sus hombros encorvados mientras un escalofrío recorría todo su cuerpo. Irina no pudo responder. El agarre que Zenobia tenía sobre sus espadas se aflojó. En este punto, ella realmente no sabía cuál sería su respuesta si algún diablo le ofreciera un título de nobleza. Al menos se mantuvieron fieles a su causa y deseos. Sin embargo, en ese momento, una mano agarró la suya. Era Asia Argento, la santa doncella a la que odiaba por abandonar los principios de la iglesia. Sin embargo, mirándolo ahora, era un desprecio nacido de su propia ignorancia. ¿Tú? Ella cuestionó las intenciones de la santa doncella. Creer es nuestra fuerza, dijo Asia solemnemente. Si lo abandonas, ¿qué nos queda? La iglesia fue fundada por él, las enseñanzas tienen una relación directa con sus ideales. ¿No es eso suficiente? Al escuchar las palabras de Asia, se quedó perdida. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Vivir por la cruz, murmuró Irina al escuchar las palabras de Asia. No te dejes cegar por las opiniones de los demás. Porque bienaventurados los que creen. Tenían un punto que no podía ser descartado. Su madre la había educado sobre esos principios, y ella no los había dudado ni una sola vez, porque eran correctos y justos. Aún así, era cierto que aquello por lo que ella había estado luchando era una mentira. Sus rasgos una vez más se atenuaron. No importa cuán endulzadas o reconfortantes hayan sido las palabras, no pueden cambiar la realidad. Se sacudió las manos de Asia y miró fijamente el reflejo de sí misma en la hoja de Durandal. Era el reflejo de cualquier otra chica, joven y vibrante, pero podía ver la inexpresividad de sus ojos. Todavía y sin vida. En esos ojos, vio a una mujer que ya no sabía cuál era su propósito. Un viento constante que venía de arriba, céfiros que anunciaban la llegada del cambio. Tropezó sobre sus pies, protegiéndose la cara por instinto del ataque repentino. Allí, todavía en medio de los ángeles caídos, estaba el hombre que una vez había acudido en su ayuda. Alto e imponente, con una espalda que parecía alejar todos los males. Había una cierta fortaleza que emanaba de él en oleadas. El tipo que parecía desterrar todas sus dudas. Recordándole que al final, fue su propia elección vivir según sus propios principios. Este era el hombre con el que ahora realmente sentía que debía quedarse. Una montaña firme para sostenerla contra las olas del mundo. El mismo hombre que se sacrificaría para salvarla sin tener en cuenta su propia vida. Los recuerdos de ese tiempo en la cruz dimensional surgieron en su mente. La tonta amiga que había hecho primero, al lugar que ahora ocupaba esa figura dentro de ella. Un hombre santo. Un santo que estaba solo en el mundo. El faro brillante del que ella podía obtener fe. Y ahora, rodeada de ángeles caídos, esa montaña aún estaba enraizada frente a todo. Lo inamovible, y, sin embargo, algo parecía estar mal en este momento. Los rostros de los ángeles caídos que rodeaban a Shiro eran extraños. Algunos pálidos y contorsionados, mientras que otros simplemente gritaron de su incredulidad. Este desarrollo repentino solo se hizo más evidente cuando Cocabiel, que se había negado a actuar en cualquier momento desde el principio, de repente se puso rígido, con miedo en los ojos. Los ángeles caídos no solo no estaban atacando, sino que algunos incluso intentaban huir, pero fueron bloqueados por los muchos otros cuerpos congelados de sus camaradas ángeles caídos. Cuando la oveja perdida se extravía de su rebaño y se aventura en la oscuridad, ¿qué estaba pasando? ¿Qué vieron ellos que ella no pudo? Sepa que el buen pastor vagará por el campo abierto hasta que lo encuentre. Kirik. Los pelos de punta, pronto giró la cabeza con rigidez para mirar con los ojos muy abiertos a la espada sagrada demoníaca en las manos de Kiba. Porque se había roto en pequeños fragmentos que formaron un cristal en el pecho de Kiba.
Se había sentido exhausto luchando mientras estaba rodeado por todos lados. En primer lugar, sus reservas mágicas eran inadecuadas debido a la atrofia que habían sufrido sus 27 circuitos mágicos en su juventud. Disparar a Runtinge y Galima por sí solo ya había reducido considerablemente sus reservas, pero ¿cómo podía permitir que eso se notara en su apariencia? Lo había sentido desde el momento en que había hecho su entrada. Era el centro de la fuerza defensiva de sus costados. Mostrar debilidad era desanimar a los que estaba protegiendo detrás de él. Y por su bien, permanecería fuerte a pesar de que el dolor se había vuelto insoportable después de desatar sus nobles fantasmas anteriores. El uso de Igalima había servido para dos propósitos, a saber, intimidación y sacrificio de los números del enemigo. Francamente, funcionó, ya que nadie se atrevió a acercarse a él hasta que llegó a 50 metros de Cocabiel, quien instigó al resto a la acción. Debido a esta acción, el cansancio de Cocabiel se hizo evidente. Cocabiel no deseaba enfrentarse a él sin comprender sus capacidades. Esto fue lo mejor ya que su cuerpo estaba pidiendo una energía que simplemente no poseía. Si no fuera por el suministro constante que podía sentir que se originaba en el collar alrededor de su cuello, seguramente ya se habría derrumbado. Al menos al enfrentarse al resto de los ángeles caídos, conserva parte de su fuerza para durar más tiempo. Por lo que había escuchado a Rías y Sona discutiendo con su audición mejorada después de que se fue, la ayuda seguramente estaría en camino si solo pudiera resistir el tiempo suficiente. Con los ojos recorriendo el campo de batalla, tomó una decisión mientras cruzaba las espadas en sus manos en una guardia firme. Sin embargo, justo cuando se resolvió a rastrear otro noble fantasma, un repiqueteo repentino se originó en uno de sus bolsillos que lo distrajo. Con el ceño fruncido, observó en silencio cómo el cristal que había descubierto en el almacén anterior se disparó hacia donde Kiba, Shinobi y el resto estaban luchando. Era como un cometa que solo él podía ver atravesando la atmósfera y brillando con un brillo opaco. TCH, gimió mientras desviaba una flecha de luz, los enemigos a su alrededor aprovechaban su momento de distracción. Cambiando su peso en el suelo, abrió un corte en su atacante con una rápida puñalada. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar otro contraataque, se vio obligado a retirarse a medida que más y más ataques convergían sobre él. Chasqueando su lengua, soltó a Kansou y usó otro ángel caído como escudo mientras lentamente intentaba obtener una apariencia de calma dentro de la rápida ráfaga de golpes. Entender los conceptos de la creación. ¡Ak! Gritó mientras golpeaba con la cabeza al enemigo más cercano. La luz es un arma fundamental de los ángeles caídos y de los ángeles por igual. El don innato que se les otorgó al nacer y se mantuvo incluso en su caída. Necesitaba un arma para contrarrestarlo. Algo que desterró el principio de la magia y devolvió al mundo a una época más primitiva. Sus manos soltaron a Kansou y Bakuya, las espadas casadas se desvanecieron en partículas de prana cuando esquivó un rayo de energía. El héroe de la lanza. Un arma que había visto al mirar en la inmensidad de la puerta de Babilonia. La pesadilla de toda la magia y lo sobrenatural. Rastrea, adelante. Entrecerrando los ojos inyectados en sangre, agarró el aire, las venas abultadas y la mente acelerada. Este era el momento que había estado esperando. Con las manos vacías y aparentemente en una situación desesperada, los enemigos no deberían poder resistirse a converger hacia él en este estado de debilidad. Un regalo del druida Angusok. Una lanza roja que corta todos los lazos con energía mágica. Canta para la leyenda de un caballero de Fianna. Taladro. Gaedearg. Su grito resonó dentro del cerco. Lluvias de sangre llovieron por el suelo cuando las armas de luz en manos de los ángeles caídos fueron completamente pasadas por alto. La conmoción en sus rostros fue evidente cuando murieron amontonados a su alrededor, incapaces de bloquear un solo golpe de la lanza. Pareció formarse una ominosa nube roja, una niebla creada a partir de la lluvia de fluido vital. Gaedearg. Rosa carmesí del exorcismo. Una lanza escarlata de 2 metros con una hoja ligeramente curvada. Era la lanza de Diarmuiduaduibne, el primer caballero de los caballeros de Fianna, e hijo de Don, dios de los muertos y antepasado de los gaélicos. Casi inmediatamente mientras pronunciaba el nombre del fantasma noble, la expresión de Cocabiel cambió una vez más. Cocabiel ya lo había visto sacar un arma legendaria, pero esta era la primera vez que el hombre había estado al alcance de la vista. La otra vez siendo ahogado por la violencia.
Sin embargo, lo que él mismo no sabía que Coca bien sabía era que en este mundo, las facciones no eran los únicos poderes que existían. También existían los panteones nórdico, celta, griego y otros. Su uso continuo de armas de leyenda perdidas entraría en la vista de estos panteones tarde o temprano. Pero no era algo que le preocupara incluso sabiendo eso. Exhalando un suspiro, sus ojos se posaron en Cocabiel mientras señalaba a Gaerearg hacia adelante con una mano en un gesto provocativo. Agotar su resistencia luchando contra estos ángeles caídos no lo dejaría en ninguna parte más que en una eventual derrota. En cuyo caso, apuntar a la cabeza era su única otra opción, ya que su única ventaja radicaba en su poder de ataque y el elemento sorpresa. Eso, y la energía que le proporcionaba el collar para mantener sus gastos. Era solo la tensión en su cuerpo lo que ahora era el problema. Sin embargo, en este momento, dicha energía de repente comenzó a desbordarse. Interrogación de apertura, exclamación de cierre. Su mente se quedó en blanco cuando la voz de Zenobia de alguna manera entró en sus oídos. Irina, ¿por qué luchamos? Gaerearg se desvaneció en sus manos, su mirada se movió en su dirección. Lo que vio lo dejó atónito. La chica que conoció en la iglesia Creak, aunque algo distante y podría describirse como fría, al menos todavía poseía un fuego dentro de ella. El que entró en su mirada ahora era casi completamente diferente. Su mirada estaba vacía y aparentemente perdida. La fuerza que poseía antes de haber desaparecido a pesar del poder de los Durandal en sus manos. No le gustó. Esta no era ella. Sin saberlo, la energía dentro del collar continuó desbordándose hasta un estado en el que se convirtió en una llama furiosa que obligó a los ángeles caídos a distanciarse. Pero, ¿qué había causado tal cambio en ella? En cualquier caso, solo había un pensamiento en su mente. Para ayudarla. Y fue el surgimiento de este pensamiento lo que lo llevó a un lugar diferente al campo de batalla. Parpadeó una vez, luego 2 veces, pero aún así el paisaje a su alrededor no cambió. Paredes de piedra tosca que rodeaban una especie de cámara dentro de una cueva. La única luz provenía de la espada a su lado. Las piezas fusionadas de Excalibur que no había podido sacar de su vaina. Esto había sido evidente para él cuando los sellos alrededor de la vaina aún estaban cerrados. Levantándolo como una antorcha para bañar la habitación con su luz, se dirigió hacia el único camino que salía de la cámara. En este punto, era su única opción ya que sabía que necesitaba regresar para ayudar a Zenobia y al resto. No tenía tiempo para quedarse inactivo. Caminando hacia adelante a través del pequeño pasaje, la luz de las piezas fusionadas de Excalibur comenzó a atenuarse poco a poco hasta el punto en que era apenas más brillante que el resplandor de un fósforo. Arrugando las cejas, no tuvo la paciencia para preocuparse por eso y siguió hacia la luz parpadeante que podía ver al frente. Lo que apareció ante él, en este mundo que solo abarcaba esta cueva con poca luz, era una zarza ardiente. La espada sagrada demoníaca se había hecho añicos ante sus ojos. ¿Se rompió? Su mente se quedó en blanco mientras procesaba este hecho y el significado que tenía. Cerró los ojos antes de dejar escapar un suspiro. Cuando los abrió, hubo una nueva determinación que la hizo agarrar sus espadas con un vigor renovado. Irina, llamó ella. Yo, lo sé, no tienes que decirlo, la expresión de Irina estaba radiante. Fue lo mismo para Asia Argento, quien en secreto dejó escapar un suspiro de alivio, pero no se dio cuenta de tal cosa porque estaba demasiado ocupada mirando a Valper. Estaba enojada por haberse dejado influir tanto por las palabras de este hombre, sin importar cuán lógicas fueran. Como devota, la lógica no debería haber jugado ningún papel en su creencia. En cambio, debería haber sido como Asia Argento, la doncella sagrada. A pesar de convertirse en demonio, la virtud de Asia nunca había cambiado. Era solo ella quien había sido cegada por su propia ignorancia que no podía verlo. Pensando en sus acciones pasadas hacia la chica en particular, el arrepentimiento comenzaba a formarse. Sin embargo, no era algo que pudiera enmendar fácilmente, no con su carácter. En cambio, decidió que lo compensaría de alguna manera, o de alguna manera. Se acabó, Valper, dijo Irina después de asegurarse de que no atacaran más ángeles caídos. Por una u otra razón, todos acababan de detenerse, proporcionando un respiro temporal. Aprovechando este tiempo, Irina se colocó junto a Valper para detener al ex sacerdote. Kiva fue el siguiente en seguirlo, pero su mirada parecía perdida mientras palmeaba el cristal que se había formado en su pecho, en su mano.
¿Qué es esto? Kiba le exigió a Valper, tirando de él por la nuca. Valper se encontró con la mirada de Kiba antes de chasquear la lengua y mirar hacia un lado. En ese momento, ella junto con Asia, Rias, Issei y Koneko se mudaron para unirse al lado de Kiba. Respóndeme. Kiba gritó, arrojando a Valper al suelo antes de formar una espada. Sin embargo, no fue Valper quien respondió. En cambio, fue Irina quien se quedó rígida mientras sus ojos observaban cuidadosamente el cristal en las manos de Kiba. Eso se parece al cristal que mi pastor usó conmigo justo antes de las pruebas de la espada sagrada, murmuró Irina. Valper miró a Irina antes de gruñir. Hipócritas, eso es lo que son. Desterradme por crearlo y, sin embargo, codiciarlo ellos mismos, se burló Valper antes de mirar directamente a Kiba. Bien, entonces, déjame decirte. Ese recipiente de cristal en tus manos contiene las propiedades sagradas de una persona nacida dentro de sus almas. Permitiendo que alguien sin suficiente luz sea capaz de empuñar incluso las espadas sagradas más fuertes que existen. El rostro de Irina palideció mientras una luz asesina apareció en los ojos de Kiba. Las propiedades sagradas dentro de un alma, entonces tú. De hecho. Para ser sincero, el proceso arrancó las almas de sus cuerpos, al igual que los dragones celestiales antes de que Dios los almacenara dentro de Sacred Gears. A partir de ahí, se aprovechó el atributo sagrado, dijo claramente Valper. La culminación del trabajo y el sueño de mi vida. Así era Valper, un hombre que se había fascinado con los cuentos de Hollis Wars desde la infancia solo para sentirse decepcionado por su propia falta de talento. Aún así, eso no impidió que el hombre cumpliera su sueño por pura persistencia. Solo ese hecho lo habría hecho admirable si no fuera por su pérdida de moralidad. Se dio la vuelta porque ya podía imaginarse el resultado. No había manera de que Kiba dejara pasar esto. Como era de esperar, el sonido del acero rechinando entró en sus oídos seguido de un ruido sordo. Aunque frunció el ceño. Este no era el sonido exacto que ella esperaba. El sonido del acero a través de la carne estaba más cerca de un desgarro que de un ruido sordo. Mirando con los ojos, vio que Valper fue noqueado por la parte plana de la hoja de Irina mientras que la de Kiba había sido desviada hacia un lado. Chica de corazón suave. Podía entender lo que pretendía Irina. Dejaría que Valper fuera juzgado por el Vaticano. Gruñendo, tocó las empuñaduras de sus espadas mientras decidía que no podía quedarse sin hacer nada. Después de todo, desde el comienzo de esta terrible experiencia, Shirou los había protegido. Y ahora que los ángeles caídos estaban en estupor, esta era una oportunidad ideal que le permitía aliviar la presión. Mirando fríamente, comenzó los preparativos necesarios. Durandal el inigualable. Espada sagrada del paladín, Roland de Carlomagno. Solo su poder podría partir las mismas montañas y dividir las aguas de la marea creciente. Espada, concédeme fuerza. Cerrando los ojos, se tomó el tiempo para concentrarse y reunir las abundantes energías sagradas en las dos espadas. Ahora que no estaba constantemente bajo ataque, podía desatar el poder más fuerte de sus espadas. Sus brazos se juntaron, Durandal y Durandal X presionados por la parte plana de sus espadas. Un tenue brillo los envolvió a ambos, creciendo en resplandor por segundos mientras el crepitar de las chispas comenzaba a reverberar. El asfalto bajo sus pies comenzó a agrietarse y desgarrarse, el aura de las espadas se liberó en ondas alternas. Desde que Shirou le había dado Durandal X, era como si de repente le hubieran crecido alas. El poder inestable de su Durandal ahora se mantuvo igualando la distribución de energías entre dos mediums, reduciendo a la mitad la dificultad. Rias y los demás retrocedieron cuando la energía de la luz producida comenzó a afectarlos. Un temblor recorrió sus brazos cuando pulsos de energía bañaron su cuerpo en motas de luz brillante. Su cabello pronto comenzó a balancearse hacia arriba por la fuerza, pareciendo flotar en el aire cuando finalmente abrió los ojos y levantó los brazos sobre su cabeza para golpear. Sin embargo, sus ojos se abrieron rápidamente, y al momento siguiente, su cuerpo se congeló. La energía reunida para el ataque de Durandal se desvaneció y dejó solo un suave zumbido. «¿Zenobia?», Irina gritó alarmada. Ella no respondió, en cambio, se tragó el ataque de nerviosismo que comenzaba a burbujear dentro de ella. «¿Señorita Cuarta?», Rias también preguntó. Después de todo, ella había estado a punto de desatar un poderoso ataque contra los enemigos, pero se detuvo sin motivo alguno. En lugar de explicar, todo lo que hizo fue señalar.
Ella había quitado los ojos de él por la pura conmoción de ver la espada sagrada demoníaca romperse, y ahora que se había vuelto para atacar a sus enemigos, apenas podía comprender lo que estaba frente a ella. En la dirección en la que miraba estaba Shirou, pero lo que es más importante, también era la dirección en la que miraban todos los ángeles caídos. Había algo en él en ese momento que le provocó escalofríos en la espalda. ¿Shirou? Ella lo llamó preocupada. El aleteo de las alas, y un coro divino que retumbó desde arriba. Cuando el ruido entró en sus oídos, fue como si un rayo la hubiera golpeado, lo que provocó que las preguntas que estaba a punto de hacer aparecieran en un lío confuso. Como resultado, su rostro se sonrojó, pero ignoró por completo el aumento de calor en sus mejillas cuando la mirada de Shirou se volvió hacia ella. Era como si fuera una persona completamente diferente. Esos ojos parecían insondables y omnisapientes, pareciendo mirar a través de ella en su pasado momento de duda y consternación. Por extraño que parezca, cuando esa mirada se posó en Irina y Asia, Shirou asintió antes de que su atención se centrara en ella una vez más. Una sonrisa apareció en ese rostro familiar, pero aunque era reconfortante, una parte aún más grande de ella estaba comenzando a entrar en pánico mientras su inquietud se disparaba. Este no era el Shirou que ella conocía. ¿De entonces qué le había pasado? Pero tal vez, incluso más que ella, había una persona que estaba aún más presionada por recibir una respuesta. ¿Tú, quién eres? Cocabiel tartamudeó, fingiendo calma, cruzando los brazos y mirándolo. ¿Quién soy? La voz que salió de la boca de Shirou era diferente a la del amigo que conocía. Era profundo, pero suave y relajante. Una voz que pronto sofocó el pánico en su corazón a pesar de lo extraño de la situación. Sin embargo, para Cocabiel, la voz era todo lo contrario. Cocabiel, la estrella de la mañana del reino en el cielo, ¿realmente lo has olvidado? Un resplandor de aura sagrada estalló alrededor de Shirou, envolviéndolo en una niebla pálida. Desde la expansión del cielo, 7 pilares de luz resplandeciente atravesaron el vacío entre las dimensiones. Cuerpos autónomos de acero golpeando contra la tierra como poderosos martillos que produjeron una lluvia de chispas ardientes. La tierra tembló, se formaron fisuras en el suelo por el impacto que causó que Rías y el resto tropezaran. Pequeños fragmentos de escombros cayeron contra ellos y crearon cortes y magulladuras menores. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a murmurar un chillido. 12 centinelas alados. Reliquias de la gran guerra hechas a la manera del ángel de acero, la voz de Dios. Metatron. Estaban de pie con las alas abiertas, las lanzas explosivas sostenidas mientras se posicionaban a ambos lados de Shirou. Imposible. Cocabiel ya no pudo mantener la compostura, sus brazos cayeron a los costados. Los Winged Sentinels solo obedecerían la directiva de uno. Mirando la luz que envolvía a Shirou, Cocabiel solo pudo abrir la boca sin comprender. No se necesitaron más palabras para decir. Después de todo. Cuando las nubes se aparten y la luz celestial brille sobre el mundo, todos conocerán su nombre.